Cuando tenía 17 años, Aldous Huxley contrajo una enfermedad que lo dejó prácticamente sin poder ver durante 2 o 3 años. Quería ser médico, pero al prolongarse su enfermedad, tuvo que renunciar a esta ambición. En su familia abundaban los científicos. Su abuelo, Thomas Henry Huxley, había sido un zoólogo muy importante y un brillante polemista, al que apodaban el Bulldog de Darwin por su apasionada defensa de la teoría de la evolución. Sus hermanos Julian Huxley y Andrew Huxley también se convirtieron en notables biólogos. Pero a él, la enfermedad visual lo alejó de la ciencia y lo acercó a la literatura. Desde la literatura, Aldous Huxley dedicó muchas páginas a atacar la deshumanización, si no de la ciencia, sí por lo menos de la tecnología. Es el caso, desde luego, de su obra más popular, Brave New World, que conocemos en español como Un Mundo Feliz. Este es el segundo programa, la segunda emisión que dedicamos no a las virtudes literarias de esta obra, pero sí al análisis de sus advertencias más importantes. Las distopías o las predicciones oscuras del futuro tienen una misión importante, pero no es la que suele pensarse. Su tarea no es la de hacer predicciones atinadas acerca del futuro, sino más bien la de advertir a los lectores para que ese futuro deplorable no se cumpla. Esta tradición se remonta acaso hasta la oscuridad de los tiempos. Casandra, dice Homero, se desgañitó advirtiendo a los troyanos que no debían recibir regalos de los aqueos. La hija del rey Príamo hubiera preferido ser tomada por loca durante muchos años que ver la ruina de su familia y de su ciudad. Borges decía en un poema llamado Los Justos, que ya hemos leído en otra ocasión en este programa, que entre aquellas personas que están salvando al mundo están las que prefieren que los otros tengan la razón. Esta es una cualidad que compartieron Casandra y Aldous Huxley. Ambos hubieran preferido equivocarse, ambos hubieran preferido que los otros tuvieran la razón. ¿En qué tuvo razón, me parece, Aldous Huxley? No en muchos asuntos superficiales o anecdóticos. No creo que los humanos vayamos a dejar de nacer vivíparos, ni que en el futuro nos vayan a dividir en castas inamovibles. Pero lo que enchina la piel es ver en qué medida una de las aberraciones que Huxley plantea en Un Mundo Feliz está convirtiéndose en realidad. Me refiero al reino del presente, de la banalidad y de la gratificación instantánea. Me refiero a la confusión generalizada que hace que cada vez menos personas podamos distinguir entre el placer y la felicidad. Me refiero, sobre todo, a la trágica desaparición de lo que podemos llamar la mentalidad libresca, la mentalidad surgida de la lectura concienzuda de libros. Esta tragedia cultural es la que supo ver, con décadas de anticipación, Aldous Huxley. Pero detengámonos en lo que acabo de llamar la mentalidad libresca para mencionar cuáles son sus exigencias y cuáles han sido sus beneficios. La mentalidad libresca, repitámoslo con economía y brevedad de medios, es aquella en la que la educación de una persona no puede concebirse sin la suma provechosa de sus lecturas. ¿Qué exige? Desde luego que se aprenda a leer y escribir, pero además que la lectura no sea solo una actividad escolar
sino una actividad vital, que se lea para aprender, para entender, para crecer y que se lea a lo largo de la vida adulta. Leer exige, entre otras cosas, atención deliberada, concentración, poderes de inferencia y de razonamiento y en general un esfuerzo para convertir las letras negras sobre papel blanco en realidades mentales. Realidades mentales independientes de nuestros sentidos que solo pueden existir de esa forma y que no pueden reducirse ni traducirse a otros medios de comunicación. La lectura es casi siempre una actividad solitaria. Esto quiere decir que para desentrañar el sentido de un libro, solo se cuenta con el propio intelecto. No puede uno mirar el rostro ni las manos del autor para deducir de ellos lo que se le quiere decir. Tampoco puede uno voltear a los demás para ver cómo hay que reaccionar. El acto intelectual y autónomo de darle completo sentido a lo que dice la combinación de un puñado de símbolos sobre el papel es una hazaña cognitiva considerable. Esta hazaña cognitiva es indispensable para muchas cosas. Primero que nada, para considerar y criticar objetivamente el pensamiento de otras personas, para acumularlo y conservarlo fielmente a lo largo del tiempo. Pero sobre todo, esta hazaña cognitiva es indispensable para darle a nuestro propio pensamiento un orden superior, un orden de largo alcance y de honda profundidad. En resumidas cuentas, leer es indispensable para aprovechar al máximo nuestras potencias intelectuales. Pero hagamos un paréntesis para criticar una frase muy de nuestro tiempo, de un tiempo en el que la mentalidad libresca, como estamos diciendo, en lugar de ser la norma, se está volviendo la excepción. La frase se encuentra en montones de libros de texto y programas educativos. Lectura de comprensión. Esto es una tautología reveladora. Solo hay una lectura que merece el nombre de lectura y es aquella que se cumple en la reelaboración mental. No llegar a la comprensión es exactamente como no leer en absoluto. Si comparamos la lectura con la bicicleta, diríamos que el que lee es el que efectivamente llega de un lugar a otro. No el que tan solo sabe pedalear en teoría, sino el que se mueve de un espacio mental a otro espacio mental. La analogía, por lo demás, me parece pertinente porque, a fin de cuentas, los lectores hemos movido, es decir, hemos transformado al mundo. Los momentos más notables y las hazañas más grandes de la humanidad en los últimos 6 siglos, desde la abolición de la servidumbre hasta la llegada del hombre a la luna, desde las conquistas del derecho hasta las de la ciencia, están asociados a la mentalidad libresca. Lo que le ha otorgado la mentalidad libresca al mundo es precisamente lo que hoy estamos echando en falta: la capacidad para crear un espacio de racionalidad común en el que podamos discutir ideas y mejorar nuestra aproximación a la realidad. Me refiero a los poderes del racionalismo que pueden unirnos y ensanchar nuestro mundo. Sin ellos, nuestra realidad se vuelve reiterativa, estrecha y ensimismada. Pongamos por caso el video como el que usted está viendo. Puede ser atractivo, entretenido, interesante, incluso ofrecer contenidos de gran calidad. Pero en ningún caso le exigirá a usted las mismas potencias intelectuales que le exigiría la lectura de un buen libro. Solo la lectura de buenos libros
permite construir un estilo de pensamiento expositivo, ordenado, coherente, analítico, que invita al razonamiento y que sienta las bases para las mejores potencias y expresiones de la mente humana. Antes de concluir, volvamos otra vez a Aldous Huxley. El crítico y novelista B.S. Pritchett dijo que Huxley había sido quizá el más grande educador de su generación, y Anthony Burgess, el autor de Naranja Mecánica, elogió la honestidad con la que Huxley intentó responder la gran interrogante humana. Su amigo, el matemático y crítico social Bertrand Russell, sabía que a Huxley le gustaba leer la Enciclopedia Británica y que siempre podía saberse por su conversación qué tomo estaba leyendo o releyendo. Un día Huxley hablaba de los Andes, de los Alpes y de los Apeninos. Unos días más tarde, su conversación iba del Jurásico a la jurisprudencia de la ley canónica en la Iglesia Latina. En 1937, Huxley se mudó a Hollywood con su familia y comenzó a trabajar en la industria cinematográfica. Allí escribió varios libretos, tanto originales como adaptaciones de obras literarias, suyas y de otros autores como Charlotte Brontë y Jane Austen. Sus ingresos se dispararon. Según un amigo suyo, Huxley llegó a ganar $3,000 por semana, que en aquel entonces era una suma considerable. Ese dinero Huxley no lo usó para darse la gran vida, sino para sacar de Alemania a judíos y opositores al nazismo. Si hoy sabemos esto, es por el testimonio de otras personas, ya que Huxley fue muy discreto al hacerlo. Aldous Huxley fue un hombre justo, de esos que, como decía Borges siguiendo una tradición jasídica, sin conocerse están salvando el mundo. No echemos en saco roto ni su ejemplo ni sus advertencias. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.